Muy buenas tardes otra vez. Shylock, el prestamista del mercader de Venecia, pretendía cobrarse el dinero que le adeudaba a Antonio en libras de su propia carne, en lágrimas de la lluvia, aunque sabemos que nuestros espectadores no son usureros, aspiramos a poner toda la carne en el asador en el empeño de satisfacer sus curiosidades e inquietudes. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Como les decíamos, hoy vamos a hablar de la usura, que es una cosa de la que todos tenemos una vaga noción, pero que de alguna manera se ha logrado erradicar del debate social e intelectual en nuestro tiempo. Y sin embargo, como decíamos al principio, es la cuestión que está en el meollo, en el corazón del sistema capitalista y de la sociedad en la que hoy vivimos. Muy buenas tardes otra vez a todos los espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde de domingo en la que dedicamos nuestro programa a la usura. Después de los comentarios de la película es el momento de meternos en harina. María Cárcava nos introduce en el asunto. En el Antiguo Testamento se condenan repetidamente los contratos usurarios. No darás a tu hermano dinero a usura y no le exigirás más granos que los que le hubieres dado, leemos por ejemplo en el Levítico. Y en el Evangelio de San Lucas Jesús proclama: amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada a cambio. Aristóteles consideraba execrable y contra natura el tráfico de dinero que saca ganancia de la moneda. Los santos padres y los doctores de la Iglesia reprendieron severamente la usura y el derecho civil de la Edad Media lo declaró delito. En su encíclica Vix Pervenit de 1745, el Papa Benedicto XIV condena el pecado de usura que se comete cuando se hace un préstamo de dinero y con la sola base del préstamo el prestamista demanda del prestatario más de lo que le ha prestado. Y todavía León XIII en su encíclica Rerum Novarum habla de la usura devoradora, un demonio condenado por la Iglesia, pero de todos modos practicado de modo engañoso por hombres avarientos. La condena de la usura en el ámbito católico ha sido pues constante, siquiera hasta la ruptura de la cristiandad ocasionada por la Reforma. Mientras los escolásticos del ámbito católico seguían esforzándose por establecer cuál era el interés justo, los gobiernos de los países protestantes empezaron a introducir legislaciones que, socapa de favorecer el comercio y el sistema bancario, confundían la usura con el lucro legítimo. Así, hasta que el pensador inglés Jeremy Bentham, padre del utilitarismo, publicó en 1797 su célebre defensa de la usura. Muchos pensadores del ámbito protestante han apoyado su defensa de la usura en la parábola evangélica de los talentos, en la que merece el nombre de siervo bueno y fiel el que con 5 talentos gana otros 5. Y de siervo malo y perezoso el que esconde un talento bajo tierra y lo restituye sin ganancia. Debiste de haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría recibido mi caudal con los intereses, le dice su señor. Así que esta tarde preguntamos a nuestros invitados: ¿es lícita la usura? Y todavía más, ¿qué debemos considerar usura? Bueno, vamos a meternos en una selva tupida. Raúl, vamos a ver, ¿cómo le metemos mano a este asunto de la usura? Bueno, yo creo que el punto de partida es intentar aclararse sobre la definición. Y Efectivamente. Entonces esa aclaración es ya de suyo complicada, porque nadie va a defender la usura probablemente. Es una palabra connotada en negativo. Entonces, como Bentham. Sí, claro. Pero Bentham estaba ahí utilizando precisamente un significado para defender otro, ¿no? Quiero decir, ciertamente hasta el punto en el que se habló en la película, etcétera, y lo que acaba María de mencionar, yo creo que hasta el siglo XVI, es claro que de lo que se trata cuando se habla de usura es del cobro de un interés. Cualquiera que sea la índole del préstamo, de hecho, siempre que sea un préstamo y automáticamente genere un interés,
es decir, que no incluya otro tipo de relación entre la persona y el dinero que ha entregado. Por ejemplo, no está mal entregar dinero para una compañía comercial, lo arriesgas y llevas parte de la ganancia, pero has corrido riesgo, no es automático. Has ayudado a una empresa comercial, por ejemplo, a enviar un barco a las Indias para que vuelva con alguno de los frutos de allá, y entonces a la vuelta, si el barco regresa, pues se vende. Entonces, dinero cedido, invertido con un riesgo en una empresa comercial por el cual se recibe una ganancia, no es problemático. El problema está en el interés que se genera de manera automática. Ese es el primer significado. Sin embargo, yo creo que ya en el siglo XVI es muy claro, desde antes también, pero es muy claro una tensión creciente dentro del pensamiento católico, que sigue una tensión creciente en la sociedad. Conforme, diríamos, los negocios hacen mostrar la utilidad que tiene para que quienes quieren emprender negocios disponer de capital, aunque sea teniendo que pagar un interés fijo, es decir, un capital que no se asocia al negocio, sino se presta para el negocio. Entonces, el hecho de que no solo haya quien quiere prestar, sino también quien quiere tomar prestado a interés fijo, por así decir, plantea una tensión que al final acabará reventando las costuras de la doctrina católica sobre la usura realmente. Entonces, la forma en que se revientan las costuras es cambiando el contenido de la palabra usura. Ahora se va a llamar usura algo que está en el fondo mezclado en lo que dijo María, no al hecho de pagar interés preacordado por el dinero en el tiempo, sino a un interés excesivo, a unas condiciones muy duras. Miguel, Luis González Carvajal. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el padre González Fabre y me gustaría quizás... No es padre, vamos a decir que no es padre, es hermano. Como es hermano jesuita, pero no pensé que era padre de la Compañía de Jesús. El hermano González Fabre, pues gracias por la corrección, porque si no hubiera continuado toda la velada. Voy a intentar... es inevitable aquí, o bien hay desacuerdos o bien hay acuerdos. Cuando hay acuerdos sustanciales, a lo más que se puede aspirar es a replantearlo en otro orden o de otra manera. Cuando hay desacuerdos, lo que hay que hacer es ir a la yugular. Yo hasta el momento no tengo que acudir a la yugular de Raúl González Fabre, cosa que celebro, y simplemente, por tanto, lo que tengo que hacer es intentar poner en otro orden, con otro planteamiento, lo que fundamentalmente ha dicho en relación con el concepto de usura. Porque a mí me parece que es bueno que nos centremos desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos, en intentar precisar qué quiere decir usura, porque luego los aspectos que tienen que ver con lo que es usura hoy, o los aspectos que tienen que ver con ¿ha cambiado la doctrina de la Iglesia en materia de la usura?, vienen necesariamente luego, pero si no aclaramos previamente qué es usura, me parece que las dos preguntas posteriores van a quedar colgadas en el aire. Entonces yo me permitiría, de una manera quizá un poquito esquemática, respecto de la gran riqueza de matices que ha introducido Raúl, me permitiría decir algo así. Primero, hay un sentido lato de usura que es cualquier beneficio económico injusto, sobre todo cuando es a costa de los pobres. En las fuentes está extraordinariamente extendido y no cabe duda de que esto es rechazable. No es el tema principalmente en su concreción que nos interesa. Segundo, hay un concepto restringido de usura que no vincula este beneficio económico injusto a cualquier negocio jurídico, sino que lo contrae a un negocio jurídico concreto, que es el préstamo de cosa consumible o fungible, que es lo que los romanos llamaban mutuo, que es al que se ha referido Raúl. Entonces, se trata de obtener cualquier beneficio, y al que te has referido también tú en la intervención inicial, cualquier beneficio económico recibido del mutuo, derivado del mutuo en sí mismo, y subrayo estas palabras, porque esta es la clave de la discusión durante siglos, en sí mismo es usura y por tanto es rechazable. El problema es, inmediatamente se abre al ámbito de lo que se llaman los títulos extrínsecos. ¿Es admisible que un negocio de mutuo que en sí mismo no puede producir beneficio, pero que ese beneficio se introduzca y sea admisible por títulos extrínsecos que se sobreañaden al mutuo? Y entonces aquí podemos decir, el stipendium laboris,
el esfuerzo que ha habido que hacer, los gastos que ha habido que asumir, el damnum emergens, el lucrum cessans, o incluso lo que el periculum sortis, lo que podríamos llamar hoy el riesgo de mercado, porque yo no lo llamaría riesgo de crédito, de acuerdo con la terminología que hoy utiliza el Banco de España, es decir, el riesgo de que haya fluctuaciones en el valor de la moneda, no tanto el riesgo de que el deudor pueda no pagar finalmente. Entonces, cuando estos títulos extrínsecos se sobreañaden al mutuo, se hace que se pueda cobrar un beneficio. Si a esto se le llama interés o no, sí, se le empieza a llamar interés. Más aún, en realidad es la escolástica, si no me equivoco, la que desarrolla el concepto de interés y el término de interés, pero siempre a partir de estos principios. Y con una observación, con una aclaración, me parece que importantísima, y es la de que no se presumen estos títulos extrínsecos. Estos títulos extrínsecos son objeto de prueba. Son objeto de prueba. Hay que demostrarlos. Entonces nosotros podríamos decir ahora, bueno, esta es la doctrina clásica. El problema es, yo aquí lo apunto solo porque quiero hacer una observación final, ¿cómo trasladar esto a una situación económica que no es la de la economía estancada de los antiguos siglos y que es una economía de una dinamicidad mucho más extraordinaria? Bueno, pues posiblemente podemos llegar a la conclusión de que se ha invertido la presunción. Igual hoy tenemos que partir de la idea de que este daño emergente, el lucro cesante, constituyen títulos que, salvo que se demuestre lo contrario, concurren. Pero esta presunción, aun invertida, nunca puede ser lo que llaman los juristas juris et de jure, es decir, que no admita prueba en contrario. Siempre se podrá probar, pues en este caso no concurrió y por tanto excluirlo. De tal manera que me parece que en este segundo sentido estricto hay que recordar siempre la doctrina, que es unánimemente mantenida por la Iglesia en este punto, casi hasta el silencio contemporáneo. Yo creo que no ha habido cambio en este punto, sino silencio contemporáneo, pero ya digo que este es otro tema posterior. Y me permitiría decir que todavía hay entonces, de aquí se produce la traslación evocada por González Fabre respecto de que ya entonces el problema no es el de la tasa de interés, sino de si el interés es excesivo, y se llama usura el interés excesivo. Esto es lo que encontramos, por ejemplo, en la legislación positiva española todavía en vigor, la Ley Azcárate de 1908, en la que el interés usurario es aquel desproporcionado respecto del normal del dinero y que no se condice con las circunstancias del caso. Y el leonino, es decir, el que se está obligado a tomar uno por circunstancias de necesidad. Y a esto se llama usura. Pero esto ya se produce en el siglo XIX y es una mitigación del liberalismo, porque el liberalismo empieza en España, tanto en la ley de 1856 como en el Código de Comercio de 1885, con libertad de interés, sin tasa. El mundo protestante del que tú hablabas y que si tenemos ocasión volveremos a hablar. Y luego está la usura sistémica, a mí no me gusta la palabra, institucional, que es a la que se refiere León XIII en el texto evocado de Rerum Novarum. Ahí no está refiriéndose en sentido propio a la usura, se está refiriendo a una especie de traslación de la usura al orden social. Es decir, la condena al capitalismo, que es lo que hace León XIII de una manera muy clara en esos textos, y Pío XI. Luego esto se va a ir mitigando por razones que es penoso evocar, pero que tendremos que hacer. Bueno, y esto es, yo creo que no he dicho nada distinto de lo que ha dicho González Fabre. Le pido perdón a González Fabre, a ti y a todos los presentes y que nos escuchen, pero me ha parecido que era oportuno quizá esquematizar los elementos que habían sido ofrecidos por Raúl González Fabre. En ese silencio de la Iglesia al que te refieres, ¿podríamos también incluir la nueva traducción del Padre Nuestro, en la que sustituye las deudas por ofensas? Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En ese alejamiento, digamos, en ese silenciamiento de lo que es la usura, ¿podría interpretarse la sustitución de la palabra deudas por ofensas? Podría ser un indicio más, pero lo que pasa es que hay elementos muy concretos que me parece que son los que más tenemos que examinar. Lo que pasa es que me parece un cambio en el... Sí, pues claro, porque cambiar el Padre significativo. Nuestro... Claro, cambiar el Padre Nuestro... Es un cambio significativo, porque claro, la palabra deudas, independientemente que incluya también el concepto de ofensa, deuda significa deuda. Quiero decir que la palabra deuda es deuda y al cambiarse, pues, de alguna manera... ¿La Santísima Virgen podría haber rezado el nuevo Padre Nuestro? ¿Tenía ofensas que perdonar? ¿De las que pedir perdón?
Perdón. Se me ocurre, ¿eh? A lo mejor pues están... En cualquier caso, es muy interesante esta lectura que ha hecho de ese intento de querer convertir la economía en una especie de ciencia matemática, ¿no? En donde las motivaciones o las razones por las que los hombres actúan de determinada manera se tratan de apartar, ¿no? Y esto convierte, yo creo, que a la ciencia económica en una ciencia injusta, desde el momento en que se desliga de las motivaciones de los seres humanos, la convierte en una ciencia injusta. Y yo creo que precisamente lo que estamos hablando hoy aquí, de la usura, ese interés desligado de la razón por la que se concede el préstamo, ¿no? Y lo que con ese préstamo se va a conseguir, también convierte el interés hoy en algo injusto, ¿no? Porque se aplica el mismo interés a un señor que necesita ese dinero para conseguir techo, para no vivir en la calle, que a un señor que pide ese dinero para hacer una especulación financiera, ¿no? Quiero decir que, de alguna manera, somos hijos de esa visión de la economía como una especie de falsa ciencia matemática, ¿no? Prefiero acudir al tema central con el que estábamos, el de las afirmaciones del magisterio de la Iglesia y el del pensamiento de los doctores y de los concilios y de ciertos autores, los liberales sobre todo, los liberales americanos, norteamericanos, que se llaman libertarios, porque la palabra liberal en Estados Unidos significa izquierdista y entonces crea problemas en ocasiones. Los libertarios se burlan del magisterio eclesiástico y de la doctrina de los doctores en esta materia, diciendo que es el lenguaje de los canonistas o el pensamiento canónico, como diciendo eclesiástico, como diciendo, bueno, decisiones de la Iglesia circunstanciales de un momento determinado. Por eso digo que tiene que ver con el tema central que planteaba muy inteligentemente el padre Gómez Camacho. No, desde mi punto de vista, esto es sofístico y es una falsedad totalmente. Nunca se ha dicho que fuera eclesiástico y canonístico. Todo lo contrario. Se ha dicho siempre que pertenecía a la ley moral natural, a la lex ética naturalis, luego, por tanto, pertenecía al ámbito de la moral. Era un juicio moral. El juicio moral, por supuesto, que se aplica a unas circunstancias y las circunstancias de hecho económicas deben ser consideradas, porque si no las consideramos nos confundimos. Pero la acción de aplicar esos principios a esa situación de la economía de una coyuntura determinada no es una pura observación de disciplina eclesiástica, sino que pertenece al orden moral. Por eso es extraordinariamente importante tomar en serio, por ejemplo, la declaración del Concilio de Viena de 1311, diciendo que téngase por hereje aquel que diga que no es pecado la usura. O por eso es extraordinariamente importante la declaración del Concilio V de Letrán de 1515 en un sentido semejante. O por eso es importantísimo la encíclica que ha citado María Vix Pervenit de Benedicto XIV, que estamos en 1745, estamos a mitad del siglo XVIII. Es extraordinariamente importante, pero es que eso continúa prácticamente hasta nuestros días, o mejor dicho, hasta casi nuestros días. El Código Pío Benedictino, el Código de Derecho Canónico de 1917, tiene un canon, creo que es el 1543, pero ya no estaría seguro, en el que se mantiene la condena de la usura. Entonces, lo que es... y luego está la usura sistémica, pero yo sostengo que tanto León XIII como Pío XI, cuando se refieren a la usura, lo hacen en un sentido más amplio, no lo hacen en el sentido clásico que hemos mencionado. Pero, digamos, hasta el Código Pío Benedictino, el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de Trento, por supuesto. Entonces, claro, nos encontramos con la cosa paradójica de que es en nuestros días cuando de repente se volatiliza la condena moral de la usura. Fíjense, el Vaticano II, en Gaudium et Spes, se dedica a todo y a nada. Pasa revista a 1000 cosas pasajeras. Hace juicios sobre asuntos inverosímiles. Hay un capítulo tercero de la segunda parte que va no corto, que va derechamente dedicado al tema económico-social. No existe la usura. La única vez que se menciona lo es en el sentido difuso, no en el sentido técnico. En el Código de Derecho Canónico del 83 desaparece. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, sea en la versión del 92 como en la siguiente, y hasta en el compendio,
desaparece. En un momento en el que se está tan atento a las circunstancias históricas, al viento de la historia, resulta que una cuestión central en toda la... Porque se podrían haber introducido distinciones, se podrían haber reforzado observaciones coyunturales, desaparece. Es verdaderamente increíble y claro, esto solamente se puede explicar por la apertura al mundo, por la cesión al capitalismo, al liberalismo, etc. Tiene su lógica, pero no deja de ser descorazonador. Es una lógica descorazonadora. Yo creo que ese es uno de los grandes errores de la Iglesia en los últimos tiempos. Que ha silenciado el tema, ¿eh? No lo ha alterado. No, lo ha silenciado, pero y además en las circunstancias presentes ese silencio se hace estruendoso. Es evidente que el pensamiento católico en estas cuestiones ha retrocedido. Es decir, si nos fijamos en la época en la que es experto el padre Gómez Camacho y nos fijamos en nuestra época, es evidente que la Iglesia se ha dejado de pensar estas cuestiones, ¿no? La Iglesia ha sido expulsada, es decir, el parecer de la Iglesia sobre las cuestiones del mundo, digamos, sobre las realidades naturales, ha dejado de considerarse, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un vacío, ¿no? Que se percibe además, ¿no? Que se percibe, yo creo, en la preocupación por las cuestiones sociales y económicas en el magisterio hoy en día es mucho menor que la que existía, por ejemplo, hace un siglo, ¿no? Yo creo que esto es algo evidente. Pero sí quería preguntaros, habéis aludido en algún momento a que hoy ya la usura se ha hecho sistémica, ¿no? Y bueno, lo percibimos en muchas situaciones que nos afligen. Indudablemente la más aparatosa es la deuda española. Aquí hemos hablado de la deuda de los países del tercer mundo, pero España está en una situación que cada vez se asemeja más, ¿no?, a la situación en la que están muchos países del tercer mundo. Para el próximo año el coste de los intereses de la deuda española aumentará 9.742 millones, cantidad que duplica, casi triplica los ahorros introducidos por el gobierno español en todos sus ministerios. Esta subida de los gastos financieros hace que la deuda pública, el coste de la deuda pública, se convierta en la segunda mayor partida de los presupuestos del Estado después de las pensiones y superando las partidas de gastos de personal de todos los ministerios o la partida de prestaciones por desempleo. ¿No está España en una situación de usura que la va a conducir a la destrucción? ¿Hay salida a una situación de este tipo? Y además, estando sometidas a deuda a las variaciones que introduce la prima de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no estamos en una situación de injusticia suma? Pero simplemente tomar la idea de la gran mentira a la que aludía. Es decir, el problema es que hace siglos que el mundo, el universo protestante, que es el que se ha impuesto y el que está detrás del capitalismo, ha ido llevando a una inversión de la economía. En vez de la administración de la pobreza, la producción ilimitada. De la producción ilimitada que engendra el consumo ilimitado y siempre creciente. Y luego todo eso pasado por el tamiz incluso de una finanza que no tiene correspondencia con la economía real y en la que las crisis terminan pagándola no los deudores sino los acreedores en realidad, ¿no? Bueno, ese es el problema que hay que afrontar, es el problema de la economía y de la cultura capitalista y de la actitud que hay que adoptar ante esa economía y ante ese... Porque el capitalismo es un conjunto de técnicas, es un conjunto de instituciones y es un espíritu materialista y anticristiano que es el que hay que atajar y por eso en algún momento de esta velada nos hemos lamentado algunos de un silencio de la Iglesia ante lo que es la eclosión y el apogeo de la cultura capitalista en nuestros días. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores por su atención y lealtad. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa.